¿Estás seguro de que rezas el rosario de la manera correcta? Puede que lo hagas todos los días, con devoción, pero ¿alguna vez has sentido que tus oraciones no generan el cambio espiritual que tanto anhelas? Como si algo estuviera bloqueando las bendiciones y la protección que esta oración debería traer a tu vida. Casi nadie habla de esto. San Padre Pío no solo amaba el rosario, sino que lo llamaba su arma. Rezaba más de 30 al día y tenía un don especial para discernir cuándo alguien lo hacía bien y cuándo no. Si te veía rezar, te corregía. Lo que vas a escuchar hoy podría transformar por completo tu vida espiritual. Antes de continuar, quiero que escribas en los comentarios: Madre mía, guía mi oración. Este pequeño acto de fe abrirá tu corazón para recibir lo que necesitas. Muchos de nosotros aprendimos a rezar el rosario de nuestros padres o abuelos, pero ¿alguien nos enseñó a hacerlo con el corazón? ¿Nos advirtieron sobre los errores que pueden impedir que nuestras oraciones lleguen al cielo? Lo preocupante es que, según el Padre Pío, algunos de estos errores pueden incluso abrir puertas espirituales peligrosas sin que nos demos cuenta. Quédate hasta el final, porque después de conocer estos 8 errores críticos, compartiré contigo un método simple pero poderoso para rezar el rosario como lo hacía el Padre Pío. Un método que ha llevado a miles de personas a experimentar verdaderos milagros. Y recuerda, el 8º error podría ser la razón por la que no estás viendo las respuestas que esperas. Muy pocas personas lo conocen. El Padre Pío tenía una relación extraordinaria con el Santo Rosario. Los que vivían cerca de él cuentan que siempre tenía un rosario entre los dedos, incluso mientras dormía. Para él, esta oración no era solo una tradición o un hábito piadoso, sino un canal directo de comunicación con el cielo y un arma poderosa contra el mal. El rosario es el arma para estos tiempos, solía decir. Y no lo decía a la ligera. El Padre Pío podía ver más allá del velo que separa nuestro mundo del espiritual. Veía ejércitos de ángeles y demonios luchando por cada alma y comprendía perfectamente cómo un rosario bien rezado podía inclinar la balanza hacia la victoria del bien. El primer gran error del que nos advierte el Padre Pío es considerar el rosario como un simple amuleto o talismán de buena suerte. ¿Cuántos de nosotros hemos colgado un rosario en el espejo del coche, lo hemos puesto debajo de la almohada o lo llevamos en el bolsillo sin rezarlo nunca? Este error es extremadamente común y sus consecuencias espirituales son serias. El Padre Pío explicaba: el rosario que no se reza es como una espada que permanece en su funda durante la batalla. ¿De qué sirve tener el arma más poderosa si nunca la usas? El rosario no es un objeto mágico que nos protege por sí solo. Su poder proviene de la oración consciente, de la meditación en los misterios de la vida de Cristo y de la intercesión de la Virgen María cuando la invocamos con fe. Una devota le mostró al Padre Pío con orgullo los 5 rosarios que llevaba colgados en el cuello. Él la miró con compasión y le dijo: «Hija mía, sería mejor que llevaras uno solo, pero que lo rezaras con el corazón». Esta mujer, como muchos de nosotros, había confundido el símbolo con la esencia. Cuando tratamos el rosario como un amuleto, no solo perdemos sus beneficios espirituales, sino que podemos caer en una forma sutil de superstición. La verdadera devoción católica nunca ha consistido en objetos mágicos, sino en una relación viva con Dios y los santos. El rosario es un medio para profundizar en esa relación, no un fin en sí mismo. ¿Alguna vez te has encontrado confiando más en el objeto del rosario que en la oración misma? Tal vez tengas varios rosarios en distintos lugares de tu casa, pero rara vez los usas para rezar. Si es así, este primer error podría estar limitando seriamente tu vida espiritual.
Para corregirlo, el Padre Pío recomendaba tomar el rosario con conciencia cada día, besarlo con reverencia y rezarlo por completo, al menos una vez. Es mejor un Ave María rezada con fervor que 100 rosarios colgados en las paredes, decía con firmeza. El poder no está en las cuentas, sino en las palabras que salen de un corazón sincero. Si hasta ahora has tratado tu rosario como un talismán, no te desesperes. Hoy puedes comenzar a corregir este error. Toma tu rosario, no como un objeto de protección pasiva, sino como una invitación activa al diálogo con el cielo. Muy pronto notarás la diferencia entre tener un rosario y rezarlo de verdad. Pero si crees que este primer error es preocupante, espera a conocer el segundo. Muchos devotos sinceros que evitan el primer error caen sin darse cuenta en el segundo, que puede ser aún más dañino para nuestra vida espiritual. Te lo revelaré en un momento. El segundo error que el Padre Pío advertía con gran preocupación es rezar el rosario con prisa. ¿Alguna vez te has sorprendido recitando las Avemarías a toda velocidad, como si estuvieras en una carrera contra el tiempo? Este es un problema muy común, especialmente en nuestro mundo acelerado, donde siempre tenemos prisa. El Padre Pío explicaba este error con una hermosa metáfora. Decía que cada oración del rosario es como una rosa que ofrecemos a la Santísima Virgen. Si alguien te arrojara rosas de manera apresurada y sin cuidado, ¿crees que apreciarías el gesto? De la misma forma, ¿cómo esperas que la Madre de Dios reciba tus oraciones cuando las rezas con prisa? Al apresurarnos en el rezo del rosario, perdemos la esencia misma de esta oración, la meditación en los misterios de Cristo. Las palabras se convierten en un murmullo mecánico, mientras la mente divaga o se enfoca en terminar cuanto antes. El Padre Pío tenía la capacidad espiritual de ver cómo estas oraciones apresuradas apenas se elevaban del suelo, mientras que aquellas rezadas con calma y devoción llegaban directamente al corazón de María. Una mujer le contó al Padre Pío que rezaba 15 rosarios al día. Con su característica perspicacia, él le preguntó: ¿cuántos de ellos rezas bien? La mujer quedó desconcertada. Es mejor rezar un solo misterio con atención que todo el rosario con distracción, le aconsejó. La cantidad nunca debe sustituir la calidad de nuestra oración. Aprovecho este momento para compartir contigo un consejo práctico que fortalecerá tu vida espiritual. Lo encontrarás en el enlace publicado en los comentarios. No es solo otro libro, sino una guía práctica que complementa perfectamente lo que estamos aprendiendo hoy. Siguiendo con nuestro tema, para evitar el segundo error, el Padre Pío recomendaba establecer un horario específico para el rosario, un momento en el que no estemos presionados por otras obligaciones. Si solo dispones de 10 minutos, es preferible rezar un solo misterio con devoción que 5 de manera apresurada. La Virgen prefiere pocas palabras nacidas del corazón antes que muchas pronunciadas solo con los labios. A través de María, el Padre Pío también advertía sobre el peligro de convertir el rosario en una lista de peticiones. El rosario debe transformar tu corazón, no solo cambiar tus circunstancias, enseñaba. Si únicamente rezas para pedir cosas materiales, estás limitando el poder transformador de esta oración. Según el Padre Pío, el verdadero propósito del rosario es moldear nuestro corazón según Cristo, contemplando los misterios de su vida con los ojos de María. Por ello, sugería iniciar el rosario con una apertura total a la voluntad de Dios. No vengo a cambiar tu voluntad, Señor, sino a descubrirla y abrazarla. Luego, si tenemos peticiones específicas, podemos presentarlas con humildad, siempre recordando las palabras de Jesús.
buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será dado por añadidura. El cuarto error que identificaba el Padre Pío al rezar el rosario es quizás uno de los más sutiles y, por ello, uno de los más peligrosos: rezar de manera mecánica, sin verdadera atención ni concentración. Este error va más allá de la prisa de la que hablamos antes. Alguien puede rezar lentamente y aún así hacerlo de manera automática, con la mente dispersa en 1000 pensamientos distintos. El Padre Pío tenía una extraordinaria capacidad para discernir cuándo una persona rezaba con atención genuina. En una ocasión, mientras escuchaba confesiones, interrumpió bruscamente a una mujer y le dijo: «Ve y termina el rosario que dejaste a medias», porque había estado distraída pensando en sus preocupaciones diarias. El demonio teme más a un Ave María rezada con atención que a 100 recitadas con distracción, decía el Padre Pío. Explicaba que cuando oramos con plena concentración, nuestro espíritu realmente se eleva hacia Dios, creando un canal de gracia que el enemigo no puede interferir. En cambio, una oración distraída apenas penetra en el plano espiritual. Las consecuencias de este error son serias. Primero, desarrollamos el hábito de una relación superficial con Dios, donde las palabras no reflejan el corazón. Segundo, nuestra oración pierde eficacia, pues no nos conectamos realmente con la gracia divina. Tercero, nos volvemos espiritualmente vulnerables porque no absorbemos la protección que brinda un rosario bien rezado. Para combatir este problema, el Padre Pío recomendaba varias técnicas prácticas que él mismo utilizaba. Una de ellas era la técnica de la visualización sagrada. Aconsejaba crear imágenes mentales vívidas de cada misterio, como si estuviéramos presentes en la escena evangélica. No solo pienses en la Anunciación, explicaba, sino colócate dentro de la habitación con María. Observa su rostro cuando aparece el ángel. Escucha el tono de su voz cuando responde: «Hágase en mí según tu palabra». Otra técnica poderosa era lo que el Padre Pío llamaba el anclaje de palabras clave. Sugería elegir una palabra específica de cada Ave María para concentrar nuestra atención. Llena eres de gracia. Bendita tú entre las mujeres. Fruto de tu vientre. Cada vez que la mente comience a divagar, regresamos a esa palabra ancla. El Padre Pío también recomendaba la técnica del ritmo de respiración. Enseñaba a sincronizar la respiración con la oración de manera consciente. Inhalar antes de cada oración. Exhalar lentamente mientras se recita. La respiración consciente mantiene la mente y el cuerpo unidos en la oración, explicaba. Para aquellos que tienen dificultades con distracciones persistentes, el Padre Pío sugería rezar en voz alta cuando fuera posible. Escuchar nuestra propia voz al rezar nos ayuda a mantener la atención en cada palabra que pronunciamos. El Padre Pío decía que si esto no era posible, recomendaba mover ligeramente los labios, articulando cada palabra en silencio. Una técnica particularmente efectiva era lo que él llamaba la pausa contemplativa. Consistía en hacer un breve alto de unos segundos entre cada Ave María, permitiendo que el significado de la oración penetrara más profundamente en el corazón, manteniéndonos presentes, atentos y comprometidos en la oración. Ahora nos preparamos para conocer el quinto error, el cual está relacionado con una comprensión equivocada del lugar que ocupa el rosario en nuestra vida de fe. Este error, que el Padre Pío señalaba con especial énfasis, afecta profundamente nuestra vida sacramental. Sustituir la Santa Misa por el rosario. Aunque para algunos puede parecer un error evidente, es sorprendentemente común entre los devotos del rosario. El Padre Pío, quien celebraba la misa con una devoción extraordinaria,
llegando a pasar horas en el altar, explicaba: el rosario es una oración poderosa, pero la Santa Misa es el propio sacrificio de Cristo renovado en nuestros altares. Nada, absolutamente nada, puede reemplazar este don supremo. Para él, comparar el rosario con la misa era como comparar un retrato con la persona real. Algunas personas, especialmente aquellas con una devoción mariana muy intensa, caen inadvertidamente en este error al pensar: hoy ya recé mi rosario, no necesito ir a misa, o prefiero quedarme en casa rezando el rosario en vez de ir a la iglesia. El Padre Pío veía esta desviación con tristeza y advertía que ninguna devoción, por hermosa que sea, debería sustituir jamás los sacramentos instituidos por Cristo. En una ocasión, un devoto le preguntó: Padre, ¿qué es mejor, rezar 5 rosarios al día o asistir a la misa diaria? Su respuesta fue contundente: una sola misa vale más que todos los rosarios que podrías rezar en tu vida. Y añadió: el rosario prepara el corazón para recibir a Cristo en la Eucaristía, pero nunca podrá sustituir ese encuentro. Las implicaciones de este error son profundas. Primero, nos priva de la gracia sacramental que fluye directamente de Cristo a través de los sacramentos que Él instituyó. Segundo, desvirtúa nuestra comprensión de la jerarquía de las devociones católicas. Tercero, puede llevarnos poco a poco a una fe individualista, separada de la comunidad eclesial. El Padre Pío utilizaba una hermosa analogía para ilustrar cómo ambas devociones deben complementarse. Decía que el rosario es como la preparación interior, purificando nuestras intenciones y disponiendo nuestro corazón, mientras que la Eucaristía es la culminación de nuestra fe, el encuentro real con Cristo. Otra metáfora que solía usar era la del rosario como un vestíbulo del templo. En el vestíbulo nos recogemos, nos preparamos espiritualmente, pero no nos quedamos allí para siempre. El propósito del vestíbulo es conducirnos al interior del templo, donde Cristo mismo nos espera. Para evitar este error, el Padre Pío aconsejaba desarrollar una comprensión adecuada de la complementariedad entre el rosario y la misa. La misa es el sol de nuestra vida espiritual, mientras que el rosario es como la luna que refleja su luz. Explicaba con una hermosa metáfora: ambos son necesarios, pero en el orden correcto. También sugería rezar el rosario como preparación para la misa siempre que fuera posible, especialmente los misterios gozosos o luminosos. Imaginen que caminan con María hacia el Calvario, que ella los toma de la mano y los lleva al altar donde su Hijo se ofrece. Recomendaba: para aquellos que, debido a enfermedad u otras razones graves, no pueden asistir a misa, el Padre Pío ofrecía consuelo. La Iglesia es un cuerpo y la participación en la liturgia nos une a ese cuerpo de una manera insustituible. Cuando rezas solo, oras con tu fuerza, decía el Padre Pío. Pero cuando rezas en la misa, oras con la fuerza de toda la Iglesia y con Cristo mismo como cabeza. Reflexionemos con sinceridad. ¿Alguna vez has caído en la tentación de sustituir la misa por tus devociones personales? ¿Has sentido que con solo rezar el rosario ya has cumplido con tu deber religioso, olvidando que la Eucaristía es el centro de nuestra fe? Si es así, hoy es un buen momento para reordenar nuestras prioridades espirituales. El sexto error que el Padre Pío señalaba con gran preocupación es ignorar el aspecto del combate espiritual del rosario. Muchos fieles ven esta devoción únicamente como una oración contemplativa o de petición, olvidando que el rosario es también un arma poderosa en la batalla espiritual que todos enfrentamos diariamente. El rosario es el arma para estos tiempos, repetía con frecuencia el Padre Pío.
No usaba esta expresión como una simple metáfora piadosa. Él, que vivía en constante guerra espiritual y podía ver los ataques demoníacos con claridad sobrenatural, comprendía el poder real del rosario para rechazar las fuerzas del mal y proteger a quienes lo rezan correctamente. Ignorar esta dimensión del rosario nos deja espiritualmente desprotegidos. El Padre Pío explicaba que cuando rezamos el rosario pensando únicamente en su aspecto reconfortante, es como tener un escudo y usarlo solo como adorno, sin levantarlo para defendernos de las flechas que nos atacan. Esta negligencia puede traer serias consecuencias a nuestra vida espiritual. Para corregir este error, el Padre Pío aconsejaba comenzar el rosario con una declaración explícita de su propósito defensivo. Tomo este rosario como un arma en la batalla espiritual, bajo la bandera de María, Reina del Cielo. También recomendaba bendecir con agua bendita el lugar donde se reza, como un recordatorio visible de la dimensión espiritual del rosario. Cuando se comprende correctamente, el rosario no solo pide protección pasiva, sino que actúa activamente contra las influencias negativas. El Padre Pío enseñaba que cada Ave María bien rezada hace temblar el infierno. Él podía ver cómo los demonios literalmente huían de las personas que rezaban el rosario con esta conciencia combativa. El error de ignorar este aspecto suele manifestarse a través de ciertos síntomas. Una sensación de vulnerabilidad espiritual a pesar de rezar con regularidad, una persistente influencia de pensamientos negativos o la falta de avances ante problemas espirituales evidentes. Si has experimentado estos signos, es posible que estés cayendo en este sexto error. Para evitarlo, debemos recordar las palabras de San Pablo. Nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo. Efesios 6:12. El rosario es parte de la armadura de Dios que Pablo nos exhorta a tomar. El séptimo error que el Padre Pío identificaba es particularmente sutil: rezar el rosario sin una intención específica. Muchos fieles comienzan esta oración sin dedicarla a un propósito concreto, desperdiciando así gran parte de su potencial espiritual. El Padre Pío enseñaba que hay dos tipos de oración: la que tiene un objetivo claro y la que no lo tiene. Y la que no lo tiene, advertía, es como una flecha disparada al azar, sin dirección ni impacto. Por eso, insistía en la importancia de definir y presentar intenciones concretas ante Dios y la Virgen. Para corregir este error, el Padre Pío ofrecía consejos prácticos de gran valor. En primer lugar, recomendaba dedicar al menos 1 minuto antes de comenzar el rosario para discernir una intención principal. Este minuto de preparación multiplica la eficacia de toda la oración, aseguraba. Durante este tiempo debemos preguntarnos: ¿qué necesito espiritualmente hoy? ¿Qué necesitan mis seres queridos? ¿Qué me pide Dios que le presente en oración? Una vez identificada la intención principal, el Padre Pío sugería formularla con precisión, incluso escribirla en un pequeño papel. Una intención vaga produce resultados vagos, advertía. Por ejemplo, en lugar de rezar genéricamente por mi familia, sería mejor especificar por la reconciliación entre mi hermano y mi padre o por la vocación de mi hijo adolescente. Para quienes tenían dificultades en identificar qué intención ofrecer, el Padre Pío sugería esta simple oración inicial: Espíritu Santo, tú conoces mis necesidades y las del mundo mejor que yo. Guíame para ofrecer este rosario según la perfecta voluntad de Dios. Después de esta invocación, la intención más necesaria solía surgir con claridad. También recomendaba llevar un diario de intenciones, anotando cada día la intención por la que se ofreció el rosario.
y, con el tiempo, observando cómo Dios respondía a esas oraciones. Este registro fortalece enormemente nuestra fe al ver cómo Dios responde, aunque a veces lo haga de formas inesperadas, afirmaba. Un consejo particularmente sabio del Padre Pío era ofrecer regularmente el rosario por intenciones que trascienden nuestras preocupaciones inmediatas. La conversión de los pecadores, las almas del purgatorio, el Papa, los sacerdotes, las vocaciones, la paz en el mundo. Cuando rezamos por grandes intenciones, nuestro corazón se ensancha, enseñaba. Finalmente, llegamos al octavo error, el más grave y menos conocido: rezar el rosario sin amor. Aunque pueda parecer algo simple, este error era para el Padre Pío la raíz de todos los demás problemas en la oración del rosario. De hecho, afirmaba con certeza que un solo Ave María rezada con perfecto amor tiene más poder que miles recitadas por costumbre. El Padre Pío explicaba esta profunda verdad con palabras que tocaban el corazón. El demonio no teme tanto tus palabras ni tus rosarios. Lo que verdaderamente lo hace temblar es el amor con el que rezas. Para él, el amor era el elemento transformador que convertía una simple sucesión de oraciones en un acto de poder espiritual. Pero, ¿qué significa realmente rezar con amor? El Padre Pío lo describía con precisión. No se trata de un sentimiento pasajero o una emoción momentánea, sino de una actitud profunda del corazón que incluye atención consciente a cada palabra, un sincero deseo de agradar a Dios y a la Virgen, una disposición a cambiar nuestra vida según lo que meditamos y una unión de nuestra oración con el sacrificio de Cristo. Este error es especialmente peligroso porque puede coexistir con una apariencia de gran devoción. Hay quienes rezan muchas oraciones al día, pero sin verdadero amor, y su oración se vuelve vacía. El Padre Pío advertía que el rosario no es una repetición mecánica de palabras, sino un encuentro de amor con Dios y con su Madre Santísima. Rezar con amor significa hacer del rosario un momento de verdadera entrega, donde cada palabra se pronuncie con el corazón y cada misterio se contemple con gratitud y fervor. Es posible rezar el rosario todos los días, conocer cada una de sus oraciones a la perfección, meditar los misterios con atención y, aún así, carecer del elemento esencial, el amor. Como explicaba el Padre Pío, sin amor, el rosario es como un cuerpo sin alma. Las consecuencias de este error son profundas. En primer lugar, nuestra oración se vuelve estéril, incapaz de generar frutos verdaderos en nuestra vida espiritual. En segundo lugar, con el tiempo, la falta de amor nos lleva al desánimo y eventualmente al abandono de la práctica. Lo más preocupante es que podemos desarrollar una religiosidad exterior que esconde un corazón frío, exactamente lo que Jesús reprochaba a los fariseos. Para corregir este error crucial, el Padre Pío proponía varias prácticas concretas. La primera y más importante es iniciar el rosario con un acto deliberado de amor. Antes de hacer la señal de la cruz, simplemente decir: María, ayúdame a rezar este rosario con el mismo amor con el que amaste a Jesús. Otro método eficaz era lo que él llamaba la memoria del amor. Durante el rosario, especialmente cuando notemos distracción o mecanización, debemos hacer una breve pausa y renovar conscientemente nuestra intención de amor. Es mejor interrumpir brevemente para reconectar con el amor que continuar de manera mecánica, enseñaba. El Padre Pío explicaba que el amor en la oración se desarrolla con la práctica, al igual que cualquier relación de amor. Al principio puede ser un acto de voluntad más que un sentimiento,
Dices, quiero amar, aunque no sientas nada especial, pero con perseverancia, el amor verdadero florece, aseguraba. Ahora que hemos comprendido los 8 errores principales que el Padre Pío señalaba en la oración del Rosario, es el momento de poner en práctica estas enseñanzas. Transformar nuestra manera de rezar no sucede de la noche a la mañana. Requiere práctica constante y atención deliberada. Por eso, quiero proponerte un desafío de 7 días para renovar por completo tu relación con el Santo Rosario. Este reto está diseñado siguiendo las instrucciones precisas del Padre Pío y ha ayudado a miles de personas a experimentar el verdadero poder de esta oración. No se trata solo de evitar errores, sino de construir una práctica positiva que transforme tu vida espiritual. Día 1. Corrige el error de usar el rosario como un talismán. Antes de comenzar tu oración, toma conscientemente el rosario en tus manos y di: Virgen María, no vengo a ti buscando un amuleto de protección, sino un encuentro vivo con tu Hijo a través de esta oración. Besa la cruz del rosario, no por superstición, sino como un acto consciente de veneración y como medio de encuentro con Dios. Día 2. Corrige el error de rezar con prisa. Escoge un momento del día en el que no estés apurado. Apaga el teléfono y elimina cualquier distracción. Propóntelo rezar más lentamente de lo habitual, saboreando cada palabra. El Padre Pío sugería: pronuncia cada Ave María como si fuera la primera vez que la rezas, redescubriendo su belleza. Concéntrate especialmente en las palabras: llena eres de gracia. El Señor es contigo. Imagina realmente lo que significan. Visualiza a María llena de la luz de Dios. Siente lo que implica tener al Señor contigo. Esta contemplación pausada transforma radicalmente la experiencia del rosario. Día 4. Corrige el error de rezar sin atención. Hoy, practica lo que el Padre Pío llamaba el rosario contemplativo. Antes de iniciar cada misterio, dedica un minuto entero a visualizar la escena. Imagina los colores, los sonidos, la atmósfera, como si estuvieras presente en ese momento. Una distracción reconocida y corregida con amor vale más que una concentración forzada, afirmaba el Padre Pío. Día 5. Corrige el error de sustituir la misa por el rosario. Hoy, si es posible, asiste a la misa y reza parte del rosario antes, como preparación. Si no puedes ir físicamente, únete espiritualmente a alguna Eucaristía que se esté celebrando en el mundo. Cuanto más vivo es tu rosario, más fructífera será tu experiencia eucarística y viceversa. Día 6. Corrige el error de olvidar el aspecto del combate espiritual. Hoy reza el rosario con plena conciencia de su poder protector. Comienza diciendo: tomo este rosario como un arma espiritual, confiando en su poder contra todas las fuerzas del mal que afectan mi vida y la de mis seres queridos. Durante la oración, especialmente en los misterios dolorosos, visualiza cómo la luz de Cristo y de María disipa cualquier oscuridad en tu vida. El Padre Pío sugería: imagina que cada Ave María es como una piedra de la honda de David contra el Goliat de tus problemas espirituales. Al finalizar, haz una oración específica de protección para tu hogar. Día 7. Corrige los errores de rezar sin una intención específica y sin amor. En este último día del desafío, une estos 2 aspectos fundamentales. Antes de comenzar, dedica unos minutos a discernir cuál es la intención concreta que necesitas hoy. Pide al Espíritu Santo que te ilumine. Luego, formula esa intención con precisión y entrégala con un acto de amor.
A lo largo del rosario, renueva constantemente tu amor, con pequeñas frases internas como María, te amo. A veces repetir esta expresión en medio de la oración puede transformar completamente la experiencia. Al completar estos 7 días, habrás experimentado una renovación profunda en tu forma de rezar el rosario. No todos los días serán perfectos, pero como decía el Padre Pío, lo que importa no es la perfección, sino la perseverancia con amor. Sigue practicando estas enseñanzas y verás frutos que quizás nunca imaginaste posibles en tu vida espiritual. Hemos llegado al final de este camino a través de las enseñanzas del Padre Pío sobre el Santo Rosario. Estas revelaciones no son simplemente consejos devocionales, sino auténticas claves que pueden transformar completamente nuestra vida espiritual. El rosario no es solo una meditación pasiva, sino un acto poderoso que nos conecta con lo divino. Debe rezarse con una intención clara y, sobre todo, con amor verdadero. Las enseñanzas del Padre Pío nos muestran la profundidad extraordinaria que puede alcanzar esta oración aparentemente sencilla. Como él mismo afirmaba, todo el Evangelio está contenido en el rosario. Quien lo reza correctamente, vivirá el Evangelio. Es una auténtica escuela de fe en la que María misma nos enseña a conocer, amar y seguir a su Hijo. La historia del Padre Pío con el rosario es inspiradora por sí sola. A pesar de los momentos de mayor sufrimiento físico, con los estigmas sangrando, jamás dejó de rezarlo. Testigos aseguran que incluso mientras dormía, sus labios seguían murmurando Ave Marías. En sus últimos días en la tierra, cuando apenas podía hablar, continuaba pasando las cuentas entre sus dedos. El rosario fue su compañero inseparable desde la infancia hasta su último aliento. Si te has identificado con alguno de estos errores, no te desanimes. El mismo Padre Pío decía, reconocer nuestros errores es el primer paso hacia la verdadera devoción. Lo importante no es alcanzar la perfección de inmediato, sino comprometerse a mejorar nuestra manera de rezar cada día, buscando una relación cada vez más profunda con María y a través de ella, con Cristo. Te invito a compartir este mensaje con tus seres queridos. Tal vez conozcas a alguien que ha rezado el rosario fielmente durante años, pero nunca ha descubierto estas verdades profundas que enseñaba el Padre Pío. Compartir este conocimiento puede ser un acto de auténtica caridad espiritual. Como decía el santo, difundir estas enseñanzas es más necesario que nunca en estos tiempos de confusión espiritual. El desafío de 7 días que te he propuesto es solo el comienzo. La verdadera transformación ocurre cuando integramos estas enseñanzas de manera permanente en nuestra vida de oración. Como aseguraba el Padre Pío, quien persevere en el rosario bien rezado verá milagros. Suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido inspirado en las enseñanzas de los santos. Pronto compartiremos las revelaciones del Padre Pío sobre los ángeles custodios y cómo colaborar eficazmente con ellos para nuestra protección espiritual. Para concluir, quiero dejarte con una de las frases más conmovedoras del Padre Pío sobre el rosario. Cuando mi voz se silencie en la muerte, mis dedos seguirán moviendo las cuentas del rosario en el cielo, intercediendo por todos ustedes. Esta hermosa imagen nos recuerda que el rosario es un puente entre el cielo y la tierra, una oración que trasciende esta vida. Que la Virgen María te bendiga y te enseñe a rezarlo con la misma devoción con la que su fiel hijo, el Padre Pío, lo hacía. ¿Te ha sucedido alguna vez? Estás rezando con devoción, completamente entregado a la oración, y de repente el rosario se rompe en tus manos.
¿Es solo una casualidad o podría ser un mensaje divino? Hoy vamos a desentrañar este misterio a la luz de las enseñanzas del Padre Pío, un santo que comprendió, como pocos, el poder espiritual del rosario. Si alguna vez has vivido esta experiencia o deseas conocer su verdadero significado, escribe en los comentarios: quiero conocer la verdad sobre mi rosario. Queridos hermanos, este es un tema que toca el corazón de muchos fieles. Para algunos es un motivo de inquietud, para otros un llamado a algo más profundo. Pero antes de revelar lo que realmente significa, es fundamental entender por qué el rosario fue el arma espiritual más poderosa del Padre Pío y cómo este suceso inesperado puede tener un propósito mayor en nuestra vida. El Padre Pío consideraba el rosario como un arma poderosa contra las adversidades de la vida. Sus palabras resonaban con una verdad profunda cuando decía: el rosario es el arma para estos tiempos. Esta frase no era simplemente una metáfora, sino el resultado de su propia experiencia y su profundo conocimiento de las luchas espirituales que enfrentamos día a día. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el rosario tiene tanto poder? La respuesta está en su propia estructura. Cada cuenta del rosario representa una oración que, según el Padre Pío, construye un escudo de protección a nuestro alrededor. Es como si cada Ave María fuera un ladrillo que edifica una fortaleza espiritual que nos resguarda. Pero aquí viene lo interesante. Cuando un rosario se rompe, muchas personas sienten inquietud o incluso temor, interpretándolo como un mal presagio. Sin embargo, el Padre Pío nos ofrece una perspectiva completamente diferente, una visión que cambia nuestra comprensión de este acontecimiento y nos llena de esperanza. El rosario, en su forma material, es mucho más que un objeto físico. Es una herramienta de oración que nos conecta con una realidad más profunda. Al sostenerlo entre nuestras manos, estamos tocando siglos de tradición, fe y esperanza. Por esta razón, cuando se rompe, el impacto emocional puede ser significativo. Seguramente has notado que en muchas ocasiones el rosario se rompe en momentos específicos de nuestra vida. ¿Te has preguntado si ese instante tiene un mensaje oculto? Son interrogantes que muchos fieles se han planteado y que hoy, a la luz de las enseñanzas del Padre Pío, encontraremos respuestas que quizás nunca habías considerado. La sabiduría del Padre Pío sobre este tema es particularmente reveladora. Él comprendía que en la vida espiritual, lo que a primera vista parece una dificultad puede convertirse en una oportunidad para crecer y transformarnos. Sus enseñanzas nos muestran que cada acontecimiento, incluso la ruptura de un rosario, puede tener un propósito superior. Antes de descubrir los significados que el Padre Pío atribuía a este hecho, es esencial comprender algo fundamental. La fe verdadera trasciende los objetos materiales. Si bien el rosario es un instrumento valioso para la oración, su poder no reside en el objeto físico, sino en la fe y devoción con las que lo utilizamos. En los próximos minutos exploraremos juntos las enseñanzas del Padre Pío sobre este importante tema. Descubrirás perspectivas que quizás nunca habías considerado y comprenderás por qué la ruptura de un rosario podría ser, en realidad, un momento de gracia especial en tu vida espiritual. Si alguna vez has sentido inquietud o preocupación cuando tu rosario se ha roto, las palabras del Padre Pío te traerán paz y claridad. Prepárate para conocer verdades que transformarán tu forma de ver este acontecimiento tan significativo. El poder del rosario, según las enseñanzas del Padre Pío,
va mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden percibir. Esta oración ha sido testigo de innumerables milagros y conversiones a lo largo de los siglos. Por ello, cuando hablamos de su poder, nos referimos a un legado espiritual que ha sido transmitido de generación en generación. El Padre Pío solía decir que el rosario era su arma más poderosa. Lo llevaba consigo en todo momento, no como un simple adorno, sino como un instrumento de batalla espiritual. Cada una de sus cuentas está cuidadosamente dispuesta para guiarnos en un camino de meditación y oración. Es como un mapa que nos conduce a través de los momentos más significativos de nuestra fe. Cuando rezamos el rosario, no solo repetimos palabras, participamos en una oración profunda que ha sostenido la fe de millones de almas. ¿Sabías que el Padre Pío llegaba a rezar más de 30 rosarios al día? Esta entrega extraordinaria nacía de su profundo conocimiento del poder transformador de esta oración. Él experimentaba en carne propia cómo cada Ave María era como una rosa ofrecida a la Madre de Dios, y cómo esta entrega traía gracias especiales a quienes la practicaban con devoción. La eficacia del rosario, según el Padre Pío, radica en su sencillez y profundidad. No requiere conocimientos avanzados ni estudios teológicos. Es una oración accesible para todos, desde los más humildes hasta los más sabios. Esta universalidad es parte de su fortaleza, pues une a todos los fieles en una gran cadena de oración. Cuando sostenemos un rosario, estamos sujetando siglos de tradición y fe. Cada cuenta ha sido testigo de lágrimas y sonrisas, de súplicas y acciones de gracias. El rosario ha estado presente en tiempos de guerra y paz, en momentos de abundancia y escasez. Ha sido el consuelo de los que sufren y la esperanza de los que se sienten perdidos. El poder del rosario también se manifiesta en su capacidad para establecer un ritmo de oración que calma nuestra mente y abre nuestro corazón. Es como una melodía espiritual que nos ayuda a sintonizar con una frecuencia superior. Pero el rosario debe ser rezado con atención y devoción, no de manera mecánica o distraída. Existe un aspecto del poder del rosario que muchos desconocen: su capacidad para fortalecer nuestra voluntad y disciplina espiritual. Cuando nos comprometemos a rezarlo diariamente, estamos desarrollando una fuerza interior que nos ayuda en todos los ámbitos de nuestra vida. Esta práctica constante nos mantiene firmes en la fe, incluso en medio de las tormentas. El rosario también tiene un poder especial para unir a las familias. El Padre Pío recomendaba con frecuencia rezarlo en familia como un remedio para los problemas del hogar. Cuando una familia reza el rosario unida, se crea un lazo espiritual que fortalece su relación y los protege de las influencias negativas del mundo. ¿Te has preguntado por qué el rosario tiene un poder tan grande contra el mal? El Padre Pío lo explicaba de manera sencilla. Cada Ave María es como un golpe al enemigo. Es una afirmación de nuestra fe y de nuestra confianza en la intercesión de María. Por eso, cuando un rosario se rompe, debemos comprender que puede ser un reflejo de la intensidad de nuestra batalla espiritual. A lo largo de la historia, abundan los testimonios sobre el poder del rosario. En momentos cruciales, esta oración ha sido un instrumento de transformación y victoria. No es casualidad que tantos santos, incluido el Padre Pío, fueran fervientes devotos del rosario. Ellos sabían que en cada cuenta existe un poder que va más allá de nuestra comprensión humana. Cuando un rosario se rompe, muchas personas sienten inquietud o angustia. Sin embargo, el Padre Pío nos enseña que este acontecimiento puede tener distintos significados. A veces, nuestras oraciones son tan poderosas que llegan a manifestarse físicamente.
La ruptura del rosario puede ser una señal de que nuestra oración está siendo particularmente intensa y efectiva. ¿Has notado que a veces el rosario se rompe en momentos específicos de oración? Esto no es una simple coincidencia. Nuestro rosario recibe impactos espirituales que estaban dirigidos a nosotros. En ciertos casos, su ruptura es una manifestación de su poder protector, actuando como un escudo que nos defiende de ataques espirituales. También hay momentos en los que el rosario se rompe en periodos de gran necesidad o tribulación. El Padre Pío interpretaba esto como una señal de que nuestras súplicas están siendo especialmente escuchadas. Es como si la rotura física del rosario simbolizara la fuerza de nuestra petición y la urgencia de nuestra necesidad. El lugar donde se rompe el rosario también puede tener un significado especial. Si la rotura ocurre cerca de una medalla o de la cruz, el Padre Pío sugería prestar atención a nuestra relación con los aspectos específicos de la fe que esos símbolos representan. Cada parte del rosario tiene un significado particular, y su ruptura puede indicarnos áreas de nuestra vida espiritual que requieren mayor atención. La frecuencia con la que un rosario se rompe también es importante. Si esto ocurre repetidamente, el Padre Pío aconsejaba examinar con mayor profundidad nuestra vida espiritual. Puede ser una señal de que estamos enfrentando desafíos espirituales recurrentes que necesitan ser atendidos con especial cuidado. Un aspecto poco conocido que mencionaba el Padre Pío es la relación entre la ruptura del rosario y los momentos de transformación en nuestro camino espiritual. A veces, el rosario se rompe como un signo de un cambio inminente en nuestra vida de fe. La actitud que tomemos cuando nuestro rosario se rompe es clave. El Padre Pío insistía en que no debemos verlo como algo negativo, sino como una oportunidad para fortalecer nuestra fe. Es un momento para renovar nuestro compromiso con la oración y nuestra confianza en la protección divina. También es fundamental reflexionar sobre el contexto en el que ocurrió la rotura. ¿Estabas rezando por una intención especial? ¿Ocurrió en un momento significativo de tu vida? El Padre Pío nos enseña que estos detalles pueden ayudarnos a comprender mejor el mensaje que se nos está transmitiendo. El tiempo que llevamos usando un rosario también puede influir en el significado de su ruptura. Un rosario que ha estado con nosotros por muchos años puede romperse como una señal de que es momento de renovar no solo el objeto físico, sino también nuestra forma de orar y nuestra relación con la fe. Por último, el Padre Pío nos recuerda que la ruptura de un rosario nunca debe ser motivo de temor o angustia. Al contrario, debe interpretarse como una señal de que nuestra oración está viva y activa, generando efectos reales en nuestra vida espiritual. Ahora que comprendemos el significado de la ruptura de un rosario, es importante saber cómo actuar cuando esto sucede. El Padre Pío nos dejó orientaciones claras y prácticas sobre cómo proceder en estas situaciones. Lo primero que debemos hacer es mantener la calma. No permitas que el miedo o la preocupación se apoderen de ti. Recuerda las palabras del Padre Pío. Todo acontecimiento en nuestra vida espiritual tiene un propósito, incluso aquellos que inicialmente nos inquietan. El primer paso práctico es recoger con respeto todas las cuentas del rosario. El Padre Pío enseñaba que cada cuenta es sagrada porque ha sido testigo de nuestras oraciones. Si algunas cuentas se pierden, no te desesperes. Lo esencial es la actitud de reverencia con la que manejamos esta situación. ¿Qué hacer con un rosario roto? El Padre Pío sugería varias opciones. Si el rosario tiene un valor sentimental especial o ha sido bendecido,
puedes intentar repararlo. Sin embargo, si la reparación no es posible, existen maneras apropiadas de disponer de él. Puedes enterrarlo en un lugar limpio y digno, o llevarlo a tu parroquia para que lo manejen de manera adecuada. Otro aspecto importante es reflexionar sobre el momento en que ocurrió la rotura. ¿Estabas rezando por algo específico? ¿Fue en un momento clave de tu vida? El Padre Pío aconsejaba prestar atención a estos detalles, ya que pueden ayudarnos a comprender mejor el mensaje detrás de este acontecimiento. Cuando llegue el momento de adquirir un nuevo rosario, el Padre Pío recomendaba hacerlo con intención y conciencia, recordando siempre que no se trata solo de un objeto, sino de una herramienta poderosa de oración y protección espiritual. No se trata simplemente de sustituir un objeto, sino de renovar nuestro compromiso con la oración. Es una oportunidad para fortalecer nuestra devoción y dar inicio a una nueva etapa en nuestra vida espiritual. La bendición del nuevo rosario es un paso esencial. El Padre Pío enfatizaba la importancia de que nuestros rosarios fueran bendecidos por un sacerdote. Esta bendición no es un simple gesto simbólico, sino una manera de consagrar este instrumento de oración a su propósito sagrado. El Padre Pío también aconsejaba tener más de un rosario, no por superstición, sino por prudencia. Así, si uno se rompe, podemos continuar con nuestra práctica de oración sin interrupciones, mientras solucionamos la situación con el rosario dañado. ¿Cómo evitar que el rosario se rompa? El Padre Pío sugería tomar algunas precauciones prácticas: guardarlo en un lugar seguro, manipularlo con delicadeza y evitar tensiones innecesarias en el cordón o la cadena que une las cuentas. Si un rosario se rompe con frecuencia, el Padre Pío recomendaba hacer una reflexión más profunda. ¿Lo estás cuidando adecuadamente? ¿Existe algún patrón en las rupturas que pueda tener un mensaje específico para ti? En cuanto al material del rosario, el Padre Pío no daba importancia a si era lujoso o sencillo. Lo verdaderamente relevante es que sea resistente y adecuado para el uso diario. Un rosario es una herramienta de oración, no un objeto de ostentación. Por último, el Padre Pío nos recordaba que el poder del rosario no reside en su materialidad, sino en la fe con la que lo rezamos. Si tu rosario se rompe, tómalo como una oportunidad para renovar y fortalecer tu compromiso con la oración. Has llegado hasta aquí porque realmente deseas comprender el verdadero significado de la ruptura del rosario. Como hemos aprendido de las enseñanzas del Padre Pío, este acontecimiento tiene un sentido profundo que va más allá de lo material. Recordemos los puntos principales que hemos descubierto. La ruptura del rosario puede ser un reflejo de la intensidad de nuestras oraciones, una señal de protección espiritual o una invitación a renovar nuestra vida de oración. No es un presagio negativo, sino una oportunidad de crecimiento espiritual. Si estás atravesando esta experiencia, recuerda las palabras del Padre Pío. La oración es el arma más poderosa que tenemos. La rotura física del rosario no disminuye el poder de tus oraciones ni tu conexión espiritual. Al contrario, puede ser una señal de que tu oración está siendo especialmente efectiva. ¿Has notado cambios en tu vida espiritual desde que comenzaste a rezar el rosario? ¿Has vivido transformaciones significativas después de que tu rosario se rompiera? Si es así, escribe en los comentarios: "El rosario transformó mi vida". Tu testimonio puede ayudar a otros a comprender mejor este mensaje especial. Ahora que conoces el verdadero significado de la ruptura del rosario, puedes afrontar esta situación con paz y sabiduría. No es necesario sentir temor o ansiedad. Como enseñaba el Padre Pío, cada acontecimiento en nuestra vida espiritual tiene un propósito y un significado más profundo.
te invito a compartir este mensaje con quienes puedan estar preocupados por la ruptura de su rosario. El conocimiento que has adquirido hoy puede llevar paz y claridad a muchas personas que están atravesando esta experiencia. La próxima vez que tu rosario se rompa, recuerda todo lo que hemos aprendido. Tal vez sea una señal de que tus oraciones están siendo escuchadas, que estás siendo protegido o que ha llegado el momento de renovar tu compromiso espiritual. El Padre Pío nos dejó un legado invaluable de sabiduría sobre el poder del rosario. Sus enseñanzas nos ayudan a comprender que, incluso en los momentos que parecen adversos, hay una gracia especial actuando en nuestra vida. Si este mensaje te ha sido útil y deseas recibir más enseñanzas del Padre Pío, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Comparte este mensaje con tus seres queridos y ayúdanos a llevar estas enseñanzas a más personas que las necesitan. Recuerda, la ruptura del rosario no es el final, sino el comienzo de una nueva etapa en tu vida espiritual. Mantén tu fe firme y tu corazón abierto a los mensajes que recibes a través de estas experiencias. ¿Y tú? ¿Has recibido algún mensaje especial a través de tu rosario? Comparte tu experiencia en los comentarios y contribuyamos juntos a crear una comunidad de fe y apoyo mutuo.